Ella nunca podía mirarse al espejo. Cada vez que lo vi solo me causó disgusto. Y siempre ha sido así. Ella nació en un viejo y sucio granero. Su madre estaba allí sola. No había nadie cerca que pudiera siquiera tomar de la mano a la exhausta mujer. La mujer que estaba de parto sostenía un bulto ensangrentado con un bebé en sus manos. Era una niña, y esta nueva vida claramente no prometía nada bueno. Sus padres eran pobres e indignos. La muchacha en sí no era particularmente bella. La madre exhausta miró los brillantes rayos del sol que se filtraban a través de las grietas del granero. A la niña la llamó Paola. Este nombre significaba vida llena de piedad. Pero no había esperanza de piedad ni misericordia. Las mujeres nunca han sido bienvenidas en ningún lugar antes. Y ahora, con un bebé, fueron cruelmente expulsados de todas partes. Y ella no lo pudo soportar. Dejando atrás a sus hijos, la pobre mujer huyó después de apenas dar a luz a su último hijo. Paola, como es la mayor, al principio ni siquiera se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Después de todo, ahora ella era la única responsable de los niños. Otra hermana, Alicia, era un poco más joven que Paola. La niña era arrogante, retraída y para nada interesada en sus hermanos. Su padre intentó encontrar y recuperar a su esposa fugitiva, pero ella desapareció sin dejar rastro. Los niños estaban condenados. Primero murió el más pequeño, que acababa de nacer. Sin madre, el bebé no tenía ni una sola oportunidad, y Paola vivió. Lo único que salvó a la niña fue que era la mayor de 5 hermanos. Ella pidió ayuda a todas las personas que vio. Pero lo único que conseguí fueron patadas y acoso. Las cosas solo empeoraron cuando se supo de la muerte de su madre. Corría el rumor de que la mujer simplemente había sido golpeada hasta la muerte en una zona de mala muerte. Poco después, el hermano menor murió de hambre en los brazos de Paola. Y la niña empezó a culparse por esto. Ella estaba de pie sobre un pequeño montículo en el que había colocado un solo crisantemo blanco. Y pensé en mi vida sin valor, incluso en un momento tan triste. Ella solo escuchó burlas de quienes la rodeaban. La colmaron de desprecio como si fuera un perrito sarnoso. Más de una vez escuchó que solo su fealdad la salvó. La gente simplemente desdeñó ensuciarse las manos con ello. Sin embargo, una pesadilla constante permaneció en la vida de Paola. Su sádico padre. El hombre la golpeaba constantemente, descargando su ira por su vida fallida. La hermana Alicia observó esto en silencio. Y también se burló en secreto de la fea Paola. Cada día la niña vivía su nuevo infierno. Parecía que no tendría fin. Ella ya había pensado más de una vez que sería mejor morir. Y entonces un día un extraño apareció en el umbral de su casa. Quería contratar a Paola como sirvienta. La niña ni siquiera creyó inmediatamente lo que oyó. Pero el hombre le entregó al dueño una pesada bolsa de monedas. Los ojos del padre brillaron con avidez. Estaba tan feliz que no podía expresar su gratitud. Ahora su única preocupación era que el comprador pudiera quedar decepcionado con Paola. Sin embargo, el desconocido aseguró que no pediría la devolución del dinero. Esto disipó todas las dudas del cruel villano. El hombre se rió de buena gana, satisfecho con el trato. Luego agarró dolorosamente el brazo de Paola, que ya estaba cubierto de moretones y abrasiones, y la empujó resueltamente hacia el misterioso caballero. El destino de la niña estaba sellado. Unos minutos después ella ya estaba siguiendo al extraño hasta su carruaje. Al darse la vuelta una última vez, Paola vio a su sádico padre y a su sarcástica hermana de pie en el umbral. Saludaron a la muchacha con satisfacción. Alicia sonrió alegremente. Ella sarcásticamente le deseó a Paula un buen viaje y le exigió que no regresara nunca. Y entonces la heroína no pudo soportarlo más. Paola le aconsejó a su hermana cuidar su hermoso rostro. Al fin y al cabo no tenía nada más. Ella se quedó estupefacta. Al volver en sí, Alicia corrió tras su hermana. Pero el carruaje ya se había puesto en marcha. Y solo ahora Paola empezó a pensar hacia dónde se dirigía. Quizás le esperaba algo peor que su propia casa. La niña se asustó. Sin embargo, por alguna razón ella todavía estaba feliz. Después de todo, estaba abandonando el lugar que había sido un infierno para ella durante todos estos últimos años. Algún tiempo después el carruaje se detuvo. Llegaron a una majestuosa mansión con altas torres. Su acompañante salió y le hizo un gesto a Paola para que lo siguiera. La muchacha salió tímidamente, llevando su maleta en las manos. Una mujer sombría con un vestido oscuro los recibió en el umbral. Su rostro no mostraba ninguna emoción y su voz estaba apagada. Al ver a una chica desconocida frente a ella, la dama miró hacia arriba. La mirada era fría y severa.
Después de una pausa, la mujer preguntó qué clase de niña había sido traída a la casa, y recibí la respuesta de que este era un nuevo sirviente del amo. La señora volvió a mirar a la niña. Había un leve indicio de interés en sus ojos ahora. Paola se sintió extremadamente incómoda bajo esa mirada evaluadora y examinadora. Avergonzada, la muchacha se alisó el sombrero y se alisó el cabello. Finalmente la dama asintió con satisfacción. Ella bajó la mirada de nuevo. Parecía un pájaro enorme y sombrío. De repente la mujer se dio la vuelta y se alejó caminando por la amplia alfombra. Paola y su compañera se quedaron quietas. La niña estaba confundida. Ella no sabía si debía seguir a la señora sombría o quedarse donde estaba, pero ahora ha tomado una decisión, y se lanzó tras la mujer. Ella, sin darse la vuelta, se presentó como Isabela, y ella dijo que ella maneja a todas las empleadas domésticas de la finca. Ahora le interesaba lo que Paola podía hacer. La muchacha se apresuró a responder que estaba acostumbrada a lavar y limpiar, pero también sabe escribir, contar y llevar cuentas. Mientras tanto, salieron de la mansión a través de las altas puertas dobles hacia el césped verde. Isabela parecía bastante satisfecha con las habilidades de Paola. La mujer avanzó con decisión sobre el césped perfectamente cortado, y la muchacha se dio cuenta de que no tendría que trabajar en la mansión. Mientras tanto, Isabela informó que la finca pertenecía a la respetada familia Belunita, y Paola está destinada a convertirse en sirvienta, pero tendrá que servirle directamente al propietario, el señor Vincent Belunite, siendo el único sirviente. La niña estaba confundida. Ella nunca había visto a los nobles antes, y no tenía idea de cómo servirles. Temblando de ansiedad, Paola le preguntó a Isabela si podría soportarlo. La niña comprendió perfectamente la importancia de este trabajo. Al oír la pregunta, la mujer se giró bruscamente y miró severamente a Paola. Subrayó que no habrá otras empleadas domésticas, y ella me exigió que pensara detenidamente y tomara una decisión. Después de todo, si Paola hubiera aceptado y luego hubiera empezado a quejarse, el castigo habría sido inevitable. Su tono era incluso algo amenazante. Esto asustó tanto a Paola que la muchacha se apresuró a hacer una reverencia y prometió tener más cuidado. Ella permaneció allí, haciendo una profunda reverencia, durante varios minutos que a ella le parecieron una eternidad. Y finalmente escuchó a Isabela moverse nuevamente. Pronto se acercaron a un elegante edificio de 2 pisos. Paola se dio cuenta de que era una dependencia, pero solo un poco más pequeña que la propia mansión. Isabela confirmó su suposición y abrió las puertas dobles. La mujer informó que en el edificio anexo solo vivían unos pocos sirvientes. Mientras subía la alta escalera alfombrada, la mujer hablaba de otras cosas importantes, y Paola involuntariamente se quedó en las escaleras. Habían muchos retratos colgados en las paredes que llamaron su atención. La niña intentó distinguir las firmas debajo de ellos, pero no tuvo tiempo. Tenía que alcanzar rápidamente a Isabela. Pronto llegaron a otro conjunto de puertas altas y oscuras de madera. La mujer llamó la atención de Paola sobre un punto importante. Ella exigió que la niña mantuviera en estricto secreto todo lo que veía y oía en la casa. Y ella reaccionó a todo con total calma. Si de repente hubiera contado algo, el castigo habría sido muy severo. Esto sonó bastante amenazador y Paola, temblando, respondió que lo entendía todo. Isabela volvió a mirar a la niña con atención y escrutinio. Finalmente llegó a la puerta y se detuvo frente a ella. Había silencio detrás de la puerta. Entonces la mujer levantó la mano y golpeó con decisión. El corazón de Paola comenzó a latir ansiosamente. La muchacha, fuera de sí por la excitación, bajó la cabeza y se quedó congelada. Sin esperar respuesta, Isabela abrió lentamente la puerta y dijo que iban a entrar. Un rayo de luz atravesó la oscuridad de la gran habitación. Al principio Paola pensó que la habitación oscura estaba vacía, pero un momento después, en un rayo de luz, notó la delgada figura de un hombre demacrado, y de repente una taza tirada voló al suelo. El delgado recipiente tintineó lastimeramente y se rompió en pedazos. La niña se hizo un ovillo con miedo y se agarró la cabeza con las manos. Ella sabía muy bien lo que podría pasar si se rompían los platos. Isabela, sin embargo, no mostró ninguna preocupación. La mujer se acercó tranquilamente a la ventana alta y retiró las pesadas cortinas. La luz del sol implacable se derramaba en la habitación, e Isabela solo notó con calma que el caballero ya se había despertado. El hombre continuó sentado en la cama. Se cubrió con una gran capa oscura, que ocultaba confiablemente su rostro, y simplemente les pidió que se fueran. Sin embargo, Isabela parecía no escucharlo.
Ella dijo que había preparado la cena y le pidió al dueño que al menos comiera por el bien de su salud. Su voz tranquila pareció enfadar aún más al hombre. Gritó para que todos salieran y arrojó un jarrón con flores. La elegante composición voló casi por toda la habitación y se hizo añicos. Paola estaba horrorizada y trataba de comprender qué estaba pasando. E Isabela, con la misma voz tranquila e imperturbable, anunció que había traído a la niña, y ahora tenía que servir al amo. Habiendo recobrado el sentido, Paola dijo en voz baja que conocer a ese caballero era un gran honor para ella. Y la mujer agregó que toda la atención ahora está en la niña. Sin embargo, el hombre volvió a exigir que se fueran. Su rostro todavía estaba oculto por el velo y su voz sonaba apagada. Paola hizo una reverencia confundida. Ella no entendía qué hacer a continuación. E Isabela tranquilamente dijo que traería la cena. La mujer se giró y se dirigió hacia la puerta. La muchacha la miró sorprendida, y de repente un cuchillo apareció en la mano del hombre. Lo apretó en su puño como si quisiera apuñalarse en la pierna. Los ojos de Paola se abrieron con horror. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar en nada, pero inmediatamente corrió hacia el maestro. La niña gritó que podía morir por un movimiento torpe. Ella actuó automáticamente, queriendo solo salvar a su nuevo amo. Pero de repente su pie se enganchó en el borde de la colcha que colgaba de la cama. Un momento después, Paola ya estaba cayendo al suelo, quitándose la manta, y su nuevo amo volaba de cabeza desde la cama de arriba. Con dificultad para recobrar el sentido, la muchacha lo vio inclinado sobre ella, y me di cuenta de que simplemente había sacado al dueño de la cama junto con la colcha. El hombre levantó la cabeza y Paola se quedó congelada. Su cara parecía de otro mundo. Los ojos del hombre eran extrañamente transparentes e inmóviles, y aún era difícil ver el color del iris. Este extraño descubrimiento asustó mucho a Paola. La muchacha retrocedió y agitó las manos con horror. Con un movimiento torpe empujó a su dueño lejos de ella. El hombre cayó al suelo. Paola se quedó paralizada de horror. Ella solo podía balbucear disculpas incómodas. Mientras tanto, Isabela se acercó rápidamente al caballero. Ella lo apoyó y ya lo estaba ayudando a ponerse de pie. Y el hombre, aunque de mala gana, aceptó su ayuda. Respiraba con dificultad y también se salió de la pista. Paola permaneció sentada en el suelo todo este tiempo. Ella todavía miraba el rostro del hombre con miedo. Su mirada estaba extrañamente fijada en un punto. Las pupilas parecían estar cubiertas por una neblina y solo una lágrima temblaba en las pestañas. El caballero ya se había puesto de pie y ahora estaba agitando torpemente las manos de Isabela. Y de repente Paola se dio cuenta de que no podía ver nada en absoluto. Esta era la explicación de sus movimientos extraños y sin rumbo. Y con qué torpeza se cayó de la cama encima. Su dueño era completamente ciego. Poco después, Paola conoció la trágica historia de su amo. Su nombre era Vincent Belunit. El propietario era el hijo único del matrimonio condal Belunit. Y desde niño fue famoso por su belleza y su mente aguda y vivaz. Desafortunadamente, tras la repentina muerte de sus padres, el joven tuvo que convertirse en el cabeza de familia. Muchos consideraron que esto era una tarea imposible. Sin embargo, el joven superó todas las dificultades con honor. La gloria de la familia Belunit creció y se multiplicó. Pero un día, en el baile real, ocurrió una desgracia. El atacante intentó atacar al joven conde Belunit. El villano entró a la fiesta disfrazado de sirviente. Gracias a la diligencia de los guardias de seguridad, se evitó la tragedia. Pero el asesino aún así logró arrojar un extraño polvo amarillo a la cara del conde. Al principio solo me picaron un poco los ojos. Pronto la visión empezó a volverse borrosa. Los objetos a su alrededor perdieron sus contornos. En algún momento la luz se apagó por completo. Cayó una oscuridad total. El joven conde Belunit quedó completamente ciego. Desde entonces nunca salió de sus aposentos. A todos se les informó que el conde se estaba recuperando de su lesión. Solo unas pocas personas sabían la verdad. El mayordomo que acompañó a Paola en el viaje, Isabela. La propia Paola quedó en tercer lugar. El resto de sirvientes que trabajaban en la finca no tenían idea de nada. Para ellos, el conde era simplemente un extraño ermitaño. Y ahora todo el cuidado del joven conde Belunit recaía sobre los hombros de Paola. Fue ella quien se convirtió en el único vínculo que conectaba al conde con el mundo. La muchacha era diplomática y cuidadosa, pero la comida y las bebidas que traía invariablemente caían al suelo, con la exigencia de limpiarlas inmediatamente. Paola recogió obedientemente la comida y los platos esparcidos,
y se ofreció a traer algo más. Pero el conde Vicente se limitó a ordenarle que se marchara. Ella le pidió una y otra vez que le dijera si necesitaba cocinar algo especial. Pero lo único que el amo quería era que ella se fuera. Entonces Paola obedientemente dejó las bandejas en la habitación y se fue. Parecía no escuchar la afirmación del dueño de que no necesitaba nada. La muchacha era invariablemente sumisa y educada. Pero su amo parecía estar cada vez más irritado por todo esto. Él todavía estaba sentado en su gran cama, envuelto en una manta. La sonrisa insatisfecha nunca abandonó su rostro. Paola pidió permiso para cambiar la ropa de cama y traer ropa limpia y fresca. Pensó que un baño caliente también sería beneficioso. Pero el caballero solo exigió que se marchase lo más rápido posible. A menudo simplemente gritaba por enojo e irritación. Paola se tapó los oídos para no escuchar sus gritos. Era evidente que al dueño no le gustaba. Él no lo negó. Por el contrario, el conde Belunit gritó que no le gustaba en absoluto la muchacha y exigió que desapareciera. El hombre gritó que Paola era desagradable en todo, incluso en las cosas más pequeñas, y las chicas simplemente pidieron con calma que les contaran con más precisión y prometieron mejorar. Fue increíblemente difícil para ella contener sus emociones, pero Paola estaba decidida a hacer todo lo posible para complacer al caballero tarde o temprano. Pero él le exigió una y otra vez que se perdiera de vista. Al oír esto, Paola realmente quiso responder de manera bastante grosera. Se estaba haciendo cada vez más difícil tolerar las payasadas del propietario. Varias veces la niña se sorprendió a sí misma pensando que quería alcanzar el conteo. Él tiró todo a su alrededor. Y Paola soñó con golpear al menos una vez al hombre caprichoso, como por accidente. Pero era demasiado sensible, y fue como si leyera sus pensamientos, adivinando sus intenciones. Entonces la muchacha le pidió que se alejara por un rato. Necesitaba cambiar las sábanas de su cama. Ella se paró junto a la cama y empujó suavemente al conde a un lado. No tenía nada de especial, pero al hombre no le gustó en absoluto. De repente hizo una mueca, como si sintiera un gran dolor, y se agarró los ojos con la mano. Al parecer el dueño perdió un poco la cabeza por el dolor y la desesperación, y por eso apuntó a Paola, y de repente la niña recordó claramente a su sádico padre. Después de todo, él la había atacado de la misma manera innumerables veces. No había ningún control sobre él. Por eso, muy a menudo los golpes de sus puños o de su palo caían sobre Paola. Y ahora, en la lujosa propiedad del conde Belunit, la muchacha volvió a sentir ese miedo a las represalias que la había acompañado durante toda su vida. Se cubrió la cabeza con la mano y miró a su dueño. Afortunadamente para él, el hombre no podía ver la ira que ardía en los ojos de Paola. La muchacha se agachó para recoger el reloj caído. Yacían a sus pies, silenciosos y sin vida. Al mirar las manos congeladas, Paola recordó cómo ella misma yacía sin vida en el suelo. Luego su padre la golpeó otra vez. Ella nunca había escuchado una palabra amable en ninguna parte. Incluso los niños de la calle llamaban a la niña monstruo y mujer fea. También recordó cómo un día un apuesto joven la miró. Pero el disgusto rápidamente apareció en su rostro. Dijo que era repugnante. ¿Y qué le cuesta cuando sale a la calle cubrirse para no deshonrar a la familia? Y ahora hasta su dueño ciego se burla de ella. Paola le dijo en voz baja que si algo no le gustaba simplemente lo dijera. Después de todo, los vidrios rotos podrían haber herido al caballero. Pero él simplemente se rió y dijo que si ella muriera aquí, nadie lo notaría. Creía que el final de esas patéticas criaturas era bastante predecible. Después de todo, la gente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por unas pocas monedas de oro. El conde supuso que ella también había llegado al castillo, tentada por el dinero. De lo contrario, no habría aceptado una oferta tan extraña. Sus palabras hirieron a Paola como si la hubieran atravesado con un puñal. Después de todo, este hombre no podía saber nada de su vida. Y el conde seguía diciendo que a ella le habían permitido entrar en ese castillo solo porque nadie la necesitaba. Y puede ser asesinado sin consecuencias. Su única habilidad es complacer y servir. Ella no servía para nada más. Esto lastimó a Paola otra vez. Y el severo caballero continuó hablando, como si estuviera acribillando a la muchacha con palabras ardientes. Al final, incluso le aseguró que la vida no valía ni un centavo. Después de todo, si Paola irrita a alguien, simplemente la matarán. Este hombre condenó a la heroína tan fácilmente que algo ocurrió en su alma. De repente se dio cuenta de que el conde ciego la estaba humillando solo porque era ajeno a su propia debilidad. Este poder le servía de consuelo. Sin embargo,
El maestro no podía saber cuántas veces la pobre Paola sufría humillaciones por parte de aquellos que soñaban con elevarse por encima de ella. Y esas palabras no la habían lastimado por mucho tiempo. Sin embargo, todavía era bastante desagradable. Por eso la muchacha se limitó a comentar con mesura que el milord era muy cruel, y añadió que su grandeza no oculta la bajeza de sus palabras. El conde quedó sorprendido y desconcertado, pero Paola continuó de todos modos. Ella respondió que efectivamente estaba obsesionada con la sed de dinero. En esto el caballero tenía razón, y su vida era realmente demasiado insignificante para importarle a alguien. Así que la niña no pudo decir ni una palabra en contra. Entonces Paola le pidió al conde que no le tuviera miedo. Él permaneció en silencio, aturdido por lo que había oído, y la muchacha solo pidió deshacerse de ella si era imposible complacerla, y prometió estar agradecida por una muerte rápida y fácil. Después de todo, esto sería mejor, de una manera u otra, que la tortura y la humillación diarias. El propietario permaneció en silencio. Parecía como si de repente todas las palabras lo hubieran abandonado. Entonces Paola de repente pidió perdón por su insolencia y se acercó. Con un movimiento brusco tiró de la manta. El tirón fue tan fuerte que el conde voló al suelo. No tuvo tiempo de reaccionar y ahora estaba tendido en el suelo junto a la cama, sacudiendo la cabeza con desconcierto. Todo lo que oía eran los rápidos movimientos de Paola. Y cuando pregunté qué estaba haciendo, recibí la respuesta de que simplemente estaba cambiando las sábanas. El sonido susurrante continuó durante unos minutos más y de repente se apagó. Se oyeron pasos rápidos y ligeros que se detenían cerca de él, y de repente el dueño sintió como unos finos dedos le rozaban suavemente el pecho. Solo pudo respirar profundamente, sorprendido. Mientras tanto, Paola ya estaba desabrochando los botones de la camisa en su pecho. Claramente tenía la intención de cambiar la ropa del conde. Él comenzó a defenderse, exigiendo que no lo tocaran. Pero la muchacha dijo que su cuerpo no era tan precioso. Ella desabrochó los botones uno por uno, y hay que reconocer que lo hacía con bastante habilidad. El conde exigió que se detuvieran y trató de contraatacar, pero para él era muy difícil hacerlo a ciegas. Y ahora la camisa estaba arrancada, y Paola dijo con satisfacción que ya había tenido suficiente resistencia. Tras guardar la camisa, la niña se volvió hacia el dueño, y ella se quedó congelada, sorprendida por lo que vio. Por el relato de Isabela supo que ya había pasado un año desde que el conde perdió la vista. Y durante 6 meses el conde no salió de su despacho. Al parecer el hombre comía muy poco. Su cuerpo estaba delgado y demacrado. Pero además estaba cubierto de heridas recientes y cicatrices ya curadas. Un poco antes, Paola ya le había preguntado a Isabela si valía la pena retirar todas las cosas innecesarias de los aposentos del conde. Al fin y al cabo, el señor rompió y destrozó casi todo. En su ira comenzó a tirar todo indiscriminadamente. Por lo tanto, sería mejor eliminar todo lo innecesario. Sin embargo, la ama de llaves no estaba de acuerdo con ella. La mujer dijo que solo es necesario reemplazar los artículos dañados por otros nuevos. Paola quedó desconcertada por esto. Pero Isabela explicó que ya había sacado todo de la habitación del conde una vez, y luego empezó a hacerse daño con ira. El hombre se arañó el cuerpo tan fuerte que se rompió todas las uñas, y la sangre fluía de muchos arañazos profundos. Y ahora que al conde le habían quitado la camisa, Paola recordó esta conversación. Pero ella no podía imaginar hasta dónde había llegado su amo, y entonces extendió la mano y sin poder controlarse, comenzó a desgarrarse la piel del hombro. Pero Paola lo detuvo suavemente. Inclinándose, empujó hacia un lado la mano del conde con una mano, y el segundo le acarició suavemente la mejilla. El hombre levantó la cabeza y la miró con ojos ciegos. Entonces sollozó y bajó la cabeza. Y la muchacha dijo en voz baja que había dejado pantalones y ropa interior limpios justo delante de él. Ella no se atrevió a humillar al conde vistiéndolo a la fuerza. Dándose la vuelta, Paola comenzó a arreglar nuevamente la cama ya perfectamente hecha. Finalmente, levantó la suave almohada más arriba. Haciéndose a un lado, la niña admiró la creación de sus manos. La cama brillaba y llamaba a sumergirse en su limpio y suave colchón de plumas. Ella solo atinó a decir que ahora el caballero podría usar la cama, y entonces la sábana voló hacia arriba. Paola incluso se sorprendió de lo rápido que el conde logró cambiarse de ropa. Después de todo, si no estás acostumbrado podría llevarte bastante tiempo. Sin embargo, la niña vio inmediatamente que la ropa interior y los pantalones limpios todavía estaban en el suelo,
Ella se detuvo sorprendida. Volviéndose hacia la cama, Paola preguntó sorprendida por qué el caballero no había cambiado las sábanas por unas limpias. Pero él ya estaba sentado, envuelto en una manta. La niña se enojó. Le resultaba repugnante imaginar que su amo se había acostado en una cama limpia y con ropa interior muy usada. Ella hizo otro intento para lograr que él se cambiara de ropa, y hasta levantó la sábana en la que el conde había envuelto su cabeza. Sin embargo, desde allí el cañón de un revólver la miraba. El conde le exigió que se marchase inmediatamente. Él le puso la pistola directamente en la frente, y él enojado me aseguró que me mataría en el acto si escuchaba otra palabra. De pie, a punta de pistola, Paola ahora estaba convencida de que su amo estaba loco. Esta fue una noticia muy desagradable. Desafortunadamente, esta fue la primera vez, pero no la única. El conde tomó su arma tan pronto como algo fue contra su voluntad. Paola incluso había empezado a acostumbrarse a la sensación del frío metal en su frente. Sin embargo, nadie diría que fue agradable. La muchacha aguantó, sin mostrar su descontento de ninguna otra manera. Lo único que sufría era su almohada, que era golpeada sin piedad durante la noche. Paola entendió que no tenía derecho a mostrar sus sentimientos. Al fin y al cabo, muchas veces, saltando de la habitación del conde enfadada, veía a Isabela. La mujer la estaba mirando. Parecía que esa mirada helada podía penetrar incluso las paredes. Y no importa lo que haga Paola, no importa cuánto lo intente, pero nunca vi una sombra de aprobación ni una sonrisa en el rostro de la ama de llaves. Y un día se enteró por una de las criadas que se había convertido en la 10ª criada del conde. Todos los anteriores se fueron solos o simplemente desaparecieron. Por eso Paola tenía miedo de la mirada gélida de Isabela. Le pareció que un suspiro más de insatisfacción de la mujer y ella también desaparecería. Por eso la niña soportó todo. Muchas veces, al salir de los aposentos del conde, inclinaba la cabeza débilmente por el cansancio y el miedo. Sin embargo, algunos de los sirvientes todavía recordaban los viejos tiempos. Estas personas dijeron que el joven conde solía ser completamente diferente, y entonces preferiría pegarse un tiro. Pero no me atrevería a amenazar a nadie más con un arma, incluso después de perder la vista. El conde Vicente se esforzó por mantener su estilo de vida habitual. Pero las tragedias no se hicieron esperar. Un día el conde decidió ir al pueblo. Caminaba lentamente, tanteando el camino con su bastón. De repente un muchacho joven, solo un niño, lo atacó. En la mano del niño brillaba una daga. Le faltaban pocos centímetros para alcanzar al conde y clavarle la daga en el pecho. Los guardias de seguridad derribaron al atacante. Era imperativo interrogarlo. Pero el muchacho, al ser capturado, inmediatamente se apuñaló con la misma daga. El siguiente ataque tuvo lugar en el jardín. El sirviente había estado ausente solo por un corto tiempo cuando escuchó gritos. Cuando llegó corriendo a ayudar, vio al conde agitado. A sus pies yacía un hombre atravesado por una barra de hierro. La próxima vez intentaron envenenar al conde Vincent. Se sintió enfermo justo en la mesa. Después de esto, alguien intentó agredir al señor justo en el pasillo de la finca. Y una vez más, nadie fue atrapado. La interminable serie de ataques minó por completo al conde. Sus esperanzas de un futuro feliz se desvanecieron de la noche a la mañana. El hombre se obsesionó con la idea de que alguien lo quería muerto. Y ni siquiera el castillo familiar estaba a salvo. El veredicto de ceguera de los médicos podría haber privado a Vincent del derecho a ser cabeza de familia. Después de todo, un amo defectuoso no puede tener herederos dignos. Todo esto atormentaba infinitamente al conde y lo hundía en el abismo de la desesperanza. La esperanza de curación en sus ojos se desvaneció gradualmente. Los días se fusionaron en semanas y luego en meses. El hombre se hundía cada vez más en la oscuridad que solo traía dolor. Paola empezó a despertarse cada vez con más frecuencia durante la noche. Ella lo escuchó una y otra vez. Su habitación estaba contigua a la del amo, así que no pudo evitar escuchar. Al principio era raro, pero ahora casi todas las noches se oían gemidos y sollozos detrás del muro. La niña escuchó cada sonido, y ella comprendió que su amo vivía su propio infierno personal cada minuto, y pelea con él. Una hermosa mañana soleada, Paola se despertó más temprano de lo habitual. La niña se puso un vestido formal con un delantal y se ató el cabello. Mientras salía al pasillo, notó algo inusual. La puerta de la habitación de mi señor estaba entreabierta. Mirando atentamente a través de la grieta, Paola vio al mayordomo parado frente al amo. Era un informe diario sobre los asuntos de la finca. La niña ya había visto esto varias veces.
y no pude evitar notar que en esos momentos el conde Vincent se volvía completamente diferente. Y entonces solo podía imaginarse cómo era mi señor antes de la tragedia. Incluso ahora estaba sereno y autoritario. Paola lo imaginó con una camisa blanca como la nieve, corbata de seda y un elegante abrigo. Este hombre ciertamente podría estar lleno de pasión. La muchacha miró al caballero con los ojos muy abiertos, pero en ese momento vio al antiguo heredero de la familia Belunit. De repente una tabla del suelo crujió bajo su pie. El mayordomo se dio la vuelta inmediatamente y, por supuesto, la vio detrás de la puerta. Paola, sintiendo frío, recordó inmediatamente las advertencias de Isabela. El destino de todos los sirvientes anteriores no estaba del todo claro. Al fin y al cabo, el propio conde repitió en repetidas ocasiones que el dinero lo soluciona todo, y los sirvientes comprados por unos centavos pueden ser prescindidos. Entonces, para su horror, Paola vio al mayordomo dirigiéndose hacia la puerta. Desde que llegó a la finca, le infundió miedo. El hombre se acercó mucho y extendió su mano. La niña se quedó paralizada e incluso cerró los ojos con horror. Ella esperaba lo peor, pero lo único que oí fue el sonido de una puerta cerrándose. Paola abrió los ojos con cuidado y comenzó a respirar con dificultad. Ella estaba muy asustada y ahora estaba tratando de calmarse y no ceder a sus emociones. La niña comprendió que necesitaba controlar cuidadosamente todas sus acciones. Después de todo, su vida dependía de ello. Afortunadamente, el mayordomo no dijo nada mientras salía de la habitación del conde, y Paola se quedó allí, congelada, hasta que desapareció por la esquina del pasillo. Sin embargo, no había salida. Ella todavía tenía que cumplir con sus deberes. Una y otra vez, Paola le arrancó el velo al conde Vincent, y otra vez vi el cañón de un revólver. Entonces la muchacha cansadamente le pidió al caballero que ya disparara. Después de todo, estaba destinada a morir de todos modos. Entonces un día Paola se acercó y levantó las manos. Ella le pidió al conde que disparara y acabara con todo. Él estaba desanimado. El hombre estaba tan acostumbrado a que todos le tuvieran miedo a su arma que pensó que la chica estaba loca, y de repente se dio cuenta de que estaba dudando, y ella simplemente se puso a trabajar en sus deberes. El conde gritó y agitó su revólver en todas direcciones, y Paola, agachándose, le pidió que se levantara para que pudieran terminar más rápido. La muchacha no quería escuchar las objeciones del maestro, y ella era muy hábil para hacer la cama. El hombre estaba furioso, y Paola, al terminar, cogió la bandeja con la comida. Sentada modestamente en el borde de la cama, anunció en voz baja que la comida estaba lista. El conde apretó los dientes con rabia. Esta muchacha insolente y testaruda lo irritaba más allá de lo creíble. Levantó de nuevo el revólver y apuntó directamente a Paola. Apretando el gatillo, el conde le preguntó por qué se comportaba con tanta insolencia. Y la muchacha le preguntó tranquilamente si sería capaz de dar en el blanco, dada su ceguera. El conde se quedó sin palabras por un momento, pero inmediatamente respondió que disparar era su talento. Paola simplemente rió entre dientes a sabiendas, y con una cuchara recogió del plato una deliciosa mezcla. Ella levantó la cuchara y le pidió al conde que abriera la boca, con la intención de alimentarlo. La muchacha realmente esperaba que él aceptara su ayuda. Sin embargo, el hombre se limitó a reír maliciosamente ante esto. Sus ojos se entrecerraron. Un momento después, sacudió bruscamente el pie. Una sacudida repentina hizo que el plato se le escapara de las manos a Paola. La muchacha observó con pesar cómo el plato volaba hacia el otro extremo de la habitación. La deliciosa sopa caliente se derramó por el suelo. Paola se sintió físicamente enferma por esto. Recordaba muy bien cómo tenía que soportar humillaciones y palizas durante todo el día por un sorbo de sopa, pero ahora tenía que observar en silencio y soportar las payasadas del caprichoso conde. Era su trabajo. Este hombre era su amo, dueño de una enorme propiedad. Desde su nacimiento, el conde Vicente tenía todo lo que podía desear, y Paola sabía que ni siquiera podía pensar en algo así. Después de todo, ella nació siendo una nulidad, así que la niña simplemente bajó la cabeza obedientemente, y luego le preguntó en voz baja si tenía miedo. Recordó historias de intentos de asesinato y especialmente de envenenamiento. Entonces comprendía a qué le tenía miedo el conde. Paola estaba segura de que había entendido todo correctamente. Sin embargo, su suposición enfureció al conde. Empezó a gritar que nadie se atrevía a comportarse así. Mientras tanto, Paola se acercó un poco más silenciosamente. De repente la muchacha se abalanzó sobre el hombre con todas sus fuerzas y lo tiró sobre la cama. Intentó liberarse,
pero Paola era más fuerte que el exhausto conde. Sentada encima, metió los dedos en su boca y le separó los dientes. El caballero intentó gritar que ella moriría. La muchacha acercó una cuchara con la sopa a sus labios. Él luchó y gritó que la criada lo iba a matar, pero Paola aún le metió la cuchara en la boca y le obligó a apretar las mandíbulas. El conde se quedó paralizado, mirándola con los ojos muy abiertos. Pero eso fue solo el comienzo. Aprovechando la confusión de su dueño, la niña logró meterle un par de cucharadas más de comida en la boca. Y aunque el conde contraatacó, sus fuerzas se agotaron por la enfermedad y la falta de alimentos normales. Entonces Paola no lo dejó salir. Ella sostuvo la cabeza del conde con sus fuertes manos. Al mismo tiempo, la niña repitió que hay que honrar la comida. Ella lo sabía desde muy joven. Ella tomó otra cucharada y se la entregó al maestro. Pero ya había recuperado un poco el sentido y logró escabullirse. El conde Vicente empujó violentamente a Paola. Estaba tan sorprendida que incluso se cayó de la cama al suelo, y el hombre se llevó la mano a la garganta y tosió violentamente. Él resopló y dijo que despediría inmediatamente a la criada por desobediencia. Pero ella, sentada en el suelo, sabía que había conseguido alimentarlo al menos un poco. Al fin y al cabo, Paola solo estaba haciendo su trabajo. Pero el conde, furioso, gritó que no entendía lo que había hecho. Él no entendía cómo una chica sencilla no podía valorar tanto su vida, y entonces Paola sonrió con picardía. Ella se dio cuenta en silencio que no había nadie más en la habitación excepto ellos dos. Y nadie puede saber qué pasó. Al oír esto, mi señor extendió la mano y comenzó a tantear alrededor de la cama. Claramente estaba buscando algo. La muchacha al ver esto comentó con una sonrisa que tenía un arma en alguna parte. Era su revólver lo que buscaba su dueño. Ella sabía que por desobediencia el amo podría dispararle allí mismo. Sin embargo, había algo que el conde Vincent no sabía. Mirándolo directamente a los ojos, Paola le preguntó si su terrible revólver estaba definitivamente cargado. El dueño se puso pálido. Tras abrir el tambor y comprobar que no había cartuchos, el hombre tiró el arma inservible. El revólver se deslizó por el suelo y rebotó contra la pared, y el conde volvió a quedarse congelado en la cama, con la cabeza tristemente colgando. Parecía como si le hubieran arrebatado su última esperanza, y Paola, observándolo, solo reía en voz baja. Sabía que ya no corría tanto peligro como antes. La muchacha dijo alegremente que estaría feliz de complacer al señor con la próxima comida, pero él gritó en respuesta que la criada estaba despedida. El conde Vincent exigió que llamaran al mayordomo inmediatamente. Paola no lo contradijo, pero me recordó algo. Dijo que últimamente ha habido malos rumores sobre el castillo, y encontrar nuevos sirvientes para el conde se hace cada vez más difícil. El propietario quedó en silencio tras la sorpresa, y la muchacha le pidió que no se preocupara. Ella prometió quedarse hasta que se encontrara un reemplazo digno, o incluso quedarse para siempre si no se encuentra a nadie. Dicho esto, Paola recogió el revólver desechado y se dirigió a la cama. Entonces la muchacha puso el arma en la mano del conde. Ella volvió a poner el cañón del revólver en su frente, como lo había hecho el conde. Y ella pidió permiso para servirle en el futuro. El conde permaneció en un silencio atónito. Cualquiera que hubiera visto esta situación desde fuera se habría dado cuenta de que la pequeña Paola había ganado, y la muchacha no tenía intención de detenerse allí. Ella continuó alimentando al conde, aunque por la fuerza. Por supuesto, el marcador fue a menudo desigual. Por ejemplo, los intentos de cambiar la cama generalmente terminaban en fracaso. El conde continuó tirando la ropa limpia que traía Paola. A veces no podía esquivarlo, y una vez la niña incluso resultó gravemente herida. Ese día decidió obligar al caballero a tomar un baño, pero él se aferró al respaldo de la cama con todas sus fuerzas. No había manera alguna de arrancarle las manos, pero Paola no se rindió. La muchacha sacó al hombre de la cama con todas sus fuerzas, y de repente recibió un fuerte golpe en la cara. Sintiendo que le salía sangre de la nariz, Paola salió corriendo al pasillo y presionó su espalda contra la pared. Y entonces escuchó la voz de Isabela pronunciando fríamente su nombre. Se desconoce cuánto logró oír y ver el ama de llaves. Mirando el rostro congelado de la mujer, la niña esperó con miedo que se decidiera su destino. Ella entendió que las consecuencias podrían ser nefastas. Pero entonces Isabela le preguntó a la muchacha si sabía cuántos sirvientes habían pasado por esa casa. Al principio los seleccionaron con mucho cuidado. Sin embargo, los que eran confiables no pudieron resistir por mucho tiempo, y luego ya no hubo más gente dispuesta a hacerlo debido a los malos rumores.
Fue por esta razón que al final tuve que conformarme con un sirviente inexperto. Así apareció Paola en la mansión, y ahora Isabela estaba hablando de cómo se había vuelto imposible cambiar constantemente de sirvientes. Así que fue posible cambiar un poco el enfoque del trabajo. La ama de llaves confió enteramente el cuidado del conde Vincent a la criada. Ahora Paola podría tomar sus propias decisiones. Por supuesto, la condición principal era no dañar a mi señor con nuestras acciones. Pero aún así fue una gran victoria. Después de que Isabela se fue, la niña apenas podía controlar sus emociones. Después de calmarse, cogió la almohada y respiró profundamente. Al volver a entrar en la habitación del maestro, colocó una almohada delante de ella, y ella dijo que aún así no se rendiría y que lo obligaría a bañarse. Pero había silencio en la habitación. Paola se puso cautelosa. Ya era hora de que el dueño le tirara algo. La niña sacó con cuidado la cabeza de detrás de la almohada y miró alrededor de la habitación. De repente se dio cuenta de que el conde se retorcía convulsivamente en la cama. Paola corrió hacia él con un grito. Ella ya no tenía miedo en absoluto y tiró la almohada a un lado. Corriendo más cerca, la muchacha vio que el milord se estaba ahogando. Parecía que no podía respirar y se rascaba la camisa en el pecho. Paola inmediatamente comenzó a hurgar febrilmente en sus bolsillos. Ella estaba buscando algo que pudiera salvar a su amo. Finalmente la niña encontró algo. En su mano había un pequeño bote con un inhalador para respirar. Al comienzo de su servicio, el médico de familia se lo regaló a Paola. El hombre explicó que el medicamento debe ser entregado al propietario para que lo inhale cuando se le dificulta respirar. Y ahora ese momento ha llegado. Paola acercó el bote a la boca del dueño y le separó los labios. La niña me presionó un par de veces y me dijo que respirara lentamente. Se inclinó sobre el conde, sosteniendo su cabeza y presionando el frasco de medicina contra sus labios. Inhaló con avidez. Finalmente la medicina empezó a hacer efecto. La respiración del conde Vincent se volvió regular y profunda. Dejó de ahogarse. El hombre claramente se sintió mejor. Parece que lo peor ya ha pasado. Y Paola se sentó a su lado, abrazándolo por los hombros y meciéndolo como a un niño. Después de unos minutos comenzó a alejarse. Empujando a la niña con la mano, el dueño le pidió que lo dejara ir. Se alejó. Se giró hacia un lado y se cubrió el rostro con la mano. Paola comprendió que ahora el hombre parecía estar muy avergonzado de su debilidad. Sin levantar la mano, el dueño le ordenó nuevamente que saliera. La muchacha comentó en voz baja que parecía que no podía decir nada más que esas palabras. El conde Vicente permaneció en silencio. Continuó acostado en la cama, dándose la vuelta y hundiendo su cara en la almohada. Entonces Paola le ofreció algo de comer. Al oír esto, el dueño se sobresaltó violentamente y se cubrió la cara con una almohada. La niña gritó que no debía privarse de aliento inmediatamente después del ataque. Un poco más tranquila, le recordó que el médico le había dicho a mi señor que comiera regularmente y hiciera ejercicio para recuperarse. El conde permaneció silencioso e inmóvil. Entonces Paola le preguntó si realmente quería morir. Al fin y al cabo, semejante comportamiento de rechazo a la comida no podía llevar a nada más. Al no recibir respuesta, la niña se alejó y se sentó en el borde de la cama. Decidió darle tiempo al caballero para pensar. Entonces su mirada se posó en una escoba olvidada en un rincón de la habitación. Y Paola decidió hacer al menos algo útil por ahora. La niña comenzó a barrer la habitación. Las partículas de polvo se elevaron en el aire y bailaron bajo los brillantes rayos del sol. Llevada por su trabajo, se olvidó incluso del caprichoso conde. Y entonces oí un crujido detrás de mí. Al darse la vuelta, Paola vio que el conde ya no estaba acostado con la cara hundida en la cama. Ahora estaba sentado con la cabeza levantada y girada hacia la ventana. El caballero cerró los ojos e inhaló el aire fresco que entraba de la calle. Estaba lleno del aroma de hierba recién cortada, y de repente la niña oyó su voz. El hombre le preguntó por qué estaba allí. Fue la primera vez que él mismo habló con ella. Paola se sintió como si hubiera domesticado un animal salvaje. Al fin y al cabo, antes todas sus palabras estaban llenas de ira y rechazo. Y la escoba podría, más bien, ser un instrumento de castigo, pero todas las esperanzas de la muchacha se esfumaron. Al fin y al cabo, el dueño inmediatamente le exigió saber por qué no había salido todavía de casa. Después de una pausa, Paola respondió que realmente necesitaba ganar dinero. Luego el caballero le preguntó si se iría después de recibir el dinero. La muchacha se dio cuenta de que el milord simplemente había decidido cambiar de táctica. Entonces ella respondió que el dinero no ayudaría a deshacerse de ella.
Paola le recordó al caballero que podía dejarlo sin supervisión, y si ella se va, vendrá otro sirviente. Incluso si la echamos, todavía tendremos que contratar a alguien. Entonces la muchacha intentó explicarle al conde que no tenía intención de abandonar ese lugar. Entonces, por aburrimiento, el conde le preguntó dónde vivía antes de llegar a esa casa. Paola respondió que su casa estaba en Pilton. Este pueblo estaba bastante lejos de la finca. Pero la muchacha no lo creía así. Al fin y al cabo, lo único que hacía falta era cruzar la montaña. Mientras continuaba limpiando, dijo que el viaje no le resultó nada difícil. Más bien, fue un viaje nuevo y placentero para ella. Después de todo, ella viajaba en un cómodo carruaje tirado por incansables caballos, y su camino pasaba por lugares tan pintorescos que solo traía alegría. Paola nunca había estado en lugares como este antes. Por eso le pareció que le había sucedido una aventura de cuento de hadas. Recogió basura en un recogedor y sus pensamientos volvieron a remontarse al día del viaje. Sin embargo, la voz del conde la sacó de su mundo de sueños. El hombre afirmó con severidad que el castillo no se ajustaba en absoluto a sus ingenuos sueños. Así que la muchacha debería haberlo pensado 2 veces antes de quedarse. Paola replicó fácilmente que la realidad se parece poco a los cuentos de hadas, pero a veces puedes soñar. Sin embargo, el conde consideró que todo esto no eran más que extrañas fantasías. La muchacha se sintió un poco amargada porque él no notó sus esfuerzos en absoluto, y él continúa lanzando palabras crueles como respuesta. Ella dijo que siempre le encantaron los cuentos de hadas. Cuando era niña, Paola tuvo la oportunidad de trabajar brevemente en una librería. Allí el amable dueño le permitió leer. La niña pasaba todo su tiempo libre inmersa en los libros, y todavía recuerdo algunos de ellos. Paola recordaba bien el libro que hablaba del amor infinito. El Señor creó y dio al mundo aquello que trae bendición, y legó a la gente amar siempre, infinitamente, inconmensurablemente y gratuitamente. Después de todo, es este sentimiento el que ayuda a las personas a encontrar su camino en el universo infinito. Y ahora Paola repitió las palabras del libro de memoria, y el conde la escuchó, tan cautivado e inspirado. Y al final solo dijo en voz baja que el libro se llamaba El dolor del amor. La muchacha se sorprendió al ver que su señor reconocía los versos repetidos de memoria. Ella no sabía que este libro era tan popular, y el hombre respondió que era una obra muy famosa. Incluso muchos niños están familiarizados con su contenido. El conde Vincent observó después de una pausa que la elección de Paola no había sido del todo acertada. Después de todo, El dolor del amor es una obra trágica. La niña estuvo completamente de acuerdo con esto. Recordó que el final del libro era realmente triste. Al final de la historia, el personaje principal caminaba por la interminable orilla del mar, absorto en pesados pensamientos. Él consideró que era el fin de todo. Sin embargo, el héroe no murió, sino que simplemente renunció a todo, incluso al amor de su vida. Él no murió, simplemente se fue solo, y a Paola incluso le gustaba esa soledad desinteresada. La muchacha se dejó llevar por los pensamientos sobre el libro, pero de repente decidió preguntar la opinión del caballero. Ella sintió curiosidad por saber qué libros le atraían, a lo cual el conde, con aire sombrío, respondió que él no leía tonterías. Esta dura evaluación hirió a la muchacha. Incluso decidió preguntar de nuevo. Pero entonces el propio conde respondió que no había leído desde que se quedó ciego. Paola se tapó la boca con la mano. Se dio cuenta de que el caballero quería leer, pero simplemente no podía. Entonces la criada le aconsejó que contratara a alguien que pudiera leerle en voz alta. Esto enfureció inesperadamente al conde. El hombre dijo enojado que no iba a contarle a todo el mundo sobre su condición. Eso no es en absoluto lo que Paola quería decir. Y ahora ella no sabía cómo complacer a su descarriado amo. De repente se dio cuenta. La niña incluso jadeó de alegría ante el pensamiento que le vino a la cabeza. Ella le ofreció al dueño convertirse en esa misma persona. Al fin y al cabo, Paola tenía una educación y podía leerle en voz alta al conde sin problema. Tuvo que estudiar a fondo la biblioteca del castillo. Pero pronto Paola tuvo abierto en su regazo el libro que había elegido. No fue fácil para ella obtener el consentimiento del conde para esto. Sin embargo, la niña era muy persistente. El conde yacía en la cama con los ojos cerrados, y Paola comenzó a leer sobre un hermoso día soleado. Sin embargo, solo logró leer la primera línea antes de que el conde se volviera caprichoso. El hombre dijo que este libro era demasiado aburrido. Paola respiró profundamente para calmarse y extendió la mano hacia la pila de libros.
Ella tuvo la previsión de traerlos de la biblioteca, pero tan pronto como empezó a leer, el conde la interrumpió ya en la primera línea. Ninguno de los libros satisfizo al caprichoso milord. Al final incluso llegó a declarar que Paola tenía talento. Según él, ella logró elegir los libros más aburridos. Esto ya empezaba a cansar a la paciente muchacha. Incluso le dijo al propietario que estaba sacando conclusiones demasiado rápido, sin siquiera escuchar al resto. La criada no podía comprender cómo era posible decidir a partir de unas pocas palabras que el libro era aburrido. El señor respondió que eso ya lo sabía. Cuando Paola intentó objetar, él la interrumpió bruscamente. Mi señor recordó que la criada no se atrevía a discutir con él, su amo. En ese momento la niña se sintió como un pequeño y débil ratón. Y el dueño era como un gato, un depredador con dientes. Y él podría comérsela fácilmente. Paola suspiró y bajó la cabeza. Ella volvió a preguntarle qué libros le gustaban al dueño, pero él simplemente afirmó que no lo lee 2 veces. Cuando la muchacha intentó aclarar qué géneros y direcciones le gustaban, el hombre se negó a responder. Según él, no había preferencias. Las manos de Paola cayeron. Ella no sabía qué más hacer. Pero el conde, volviéndose, preguntó todavía qué esperaba y por qué no leía. Su comportamiento era completamente inimaginable. La niña apenas pudo contener su risa nerviosa. Los modales del hombre se parecían al comportamiento de un niño pequeño mal educado. De lo contrario, sería difícil explicar estos caprichos. Paola tuvo que recoger todos los libros. Ella llevó la enorme y pesada pila a la biblioteca y la puso nuevamente en los estantes. Ya acostada tarde por la noche en su cama, la muchacha se arrepintió de su iniciativa. Simplemente adquirió otra responsabilidad adicional para sí misma. Todo esto sería completamente normal si la actitud del conde fuera diferente, pero no tenía intención de agradecerle a Paola. Y fue terriblemente injusto. Después de llorar hasta saciarse por el insulto, la niña finalmente comenzó a quedarse dormida. Sin embargo, algo perturbó su sueño. Al escuchar atentamente, la criada oyó unos gemidos apagados que venían de detrás de la pared. Y de repente un grito terrible vino de la habitación del conde Vincent. Paola se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta de al lado. Abriéndola de golpe, irrumpió en la habitación del conde. La niña corrió hacia la cama. Ella pensó que su amo estaba teniendo problemas para respirar nuevamente. Sin embargo, su voz salió de debajo de la manta. Paola dijo que era solo ella y preguntó si todo estaba bien. Entonces el caballero respondió de mala gana que solo era un sueño. Al darse cuenta de que el conde estaba asustado por la pesadilla, la niña palmeó la manta para tranquilizarlo y le pidió que intentara volver a dormirse. Pero el conde estaba asustado. Entonces la criada se arrodilló junto a la cama y se ofreció a quedarse en la habitación hasta la mañana. Esperaba que su presencia calmara a su amo, y de repente el conde Vicente se quedó en silencio. Paola pensó que la alejaría, pero parecía que la pesadilla realmente era demasiado terrible. La niña se sentó tranquilamente en el suelo cerca de la cama y comenzó a pensar. El conde nunca miraba desde debajo de la manta, por lo que ahora su cama parecía un montón de nieve. Poco a poco, en el silencio de la noche, los ojos de la niña comenzaron a cerrarse. Sin embargo, estaba demasiado cansada durante el día, por lo que tal vez no habría podido soportar una noche sin dormir. Su cabeza colgaba sobre su pecho. Los puños, cerrados por la tensión, se aflojaron y las palmas se abrieron. Y entonces, de las profundidades del sueño, un viejo recuerdo emergió de repente. Paola sintió casi físicamente como su hermana pequeña le extendía la mano. Entonces la criada extendió la mano y sintió la mano del conde en el borde de la cama. Ella puso su mano sobre la de él, y dijo que su hermana a menudo tenía pesadillas. Al oír su voz tranquila y ligeramente soñolienta, el conde Vincent abrió los ojos debajo de la manta y escuchó. Y Paola continuó diciendo que su hermana, al despertar de una pesadilla, siempre la despertaba. Y luego cada vez que la niña le tomaba la mano, la hermana mayor convenció a la menor de que todo era solo un sueño. No había por qué tenerle miedo. Ella repitió que lo único real era que estaban juntos, y todo lo que estaba en el sueño debía permanecer en el sueño. Y ahora Paola le dijo lo mismo al conde. Él simplemente vagaba en la frontera entre el sueño y la realidad, aferrándose únicamente a su voz tranquila. Para el exhausto conde sonó como música celestial, repitiendo que simplemente había que superarlo, y luego todo pasará. Y a Paola misma en ese momento le parecía ver su propio sueño. Tenía una vieja puerta de madera chirriante y un rayo de luz brillando a través de ella. Y por esa pesada puerta salía su hermana menor,
Pero Paola no podía hacer nada porque estaba fuertemente apretada. Ella luchó y luchó, pero todo fue en vano. Su hermana pequeña fue vendida, y fue terrible. Paola recordó ese día y su corazón se llenó nuevamente de dolor. Y entonces oyó la voz del conde. Preguntó cómo podría superar su pasado. Al fin y al cabo no estaba en su poder cambiar nada. La niña sintió la mano de su amo apretando la suya. Y me di cuenta de que él también sentía un gran dolor. Y de repente el hombre tiró de su mano con fuerza. Saltando. Gritó y preguntó cómo podría sobrevivir en ese infierno. Paola lo miró y notó con horror una abrasión sangrienta en la frente del caballero. Parecía muy agotado. La niña corrió hacia su dueño. Ella solo quería examinar la herida y curarla. Sin embargo, el hombre la detuvo con un brusco gesto de la mano. Paola se quedó congelada, y de inmediato volvió a agarrarle la cabeza con ambas manos. La niña estaba confundida. Ella ya no sabía qué esperar. El conde acercó cada vez más su rostro al de él, y Paola volvió a entrar en pánico y pidió que la dejaran ir. Ella recordó nuevamente con demasiada claridad el ridículo y el acoso que la habían acompañado durante toda su vida. Incluso su hermana le pidió que se cubriera la cara, y el nuevo amo estaba tan cerca. Y la muchacha tenía miedo de que él, como los demás, empezara a hablar de su fealdad. Sin embargo, el hombre la miró a la cara con ojos ciegos y le exigió que mirara. Una y otra vez preguntó cómo podía vivir así. Este era su peor miedo, no poder ver nada. Y ese miedo se convirtió en una realidad para el resto de mi vida. Al recordar que el caballero no podía ver nada en absoluto, Paola sintió un alivio inesperado. Y entonces me sentí avergonzado de ese sentimiento. El conde siguió gritando que estaba cansado de todo. Toda su vida estuvo envuelta en oscuridad y no quedó en ella el más mínimo rayo de esperanza. La muchacha intentó decirle que podía intentar seguir adelante con su vida, después de haberlo aceptado. Pero el dueño se limitó a reír amargamente. Últimamente todo el mundo a mi alrededor me dice que no debería enojarme, y simplemente esforzarme un poco más. Pero ya no tenía fuerzas para ello. Estas fueron simplemente palabras dichas por aquellos que podían ver. Y para el conde esta fue la mentira más terrible. Sabía que nunca podría volver a ver. Y le preguntó a Paola qué quería decir cuando le aconsejó que lo intentara. La niña permaneció en silencio. Entonces el hombre se quedó en silencio, bajando la cabeza tristemente. Y Paola le preguntó en voz baja si quería morir solo. El conde Vincent asintió con tristeza. Él creía que era mejor elegir la muerte que vivir en la oscuridad. Y entonces la criada lo sorprendió. Ella hizo una pausa y luego, muy tranquilamente, dijo que él tenía razón. El conde tenía derecho a hacer lo que quisiera. Muchos creían que Dios solo da aquellas pruebas que una persona puede soportar. Pero Paola no lo creyó. Colocó su mano sobre el pecho del conde y sintió que su corazón latía fuerte. La niña dijo que era demasiado difícil. Ella se dio cuenta de que era su elección personal seguir soportando o morir. El conde Vicente deseaba tanto esta libertad que nadie tenía derecho a interferir. Y Paola solo le pidió que le avisara cuando llegara su momento, para que no fuera inesperado. A cambio, ella prometió estar allí. La niña dijo que no le teme a la muerte. Por lo tanto, puede morir cuando quiera. Y solo se dio cuenta de que, a diferencia de ella, el conde tenía todo lo que uno podía desear. Así que hubiera sido una estupidez no aprovecharlo antes de morir. El hombre pensó. Luego dijo un tanto vacilante que todo era inútil. Pero Paola me aconsejó que lo probara de todas formas. Y valió la pena empezar por las pequeñas cosas. Por ejemplo, podrías empezar con deliciosos platos preparados por el chef a petición especial. Fue tan simple. Luego podrías tomar un baño caliente. El agua tiene el poder de calmar y curar un cuerpo cansado. Además, el conde no debería haberse negado el placer de burlarse ocasionalmente de su criada. Esto es lo que mejor ha hecho hasta ahora. Paola también sugirió dejar la habitación en días lindos y soleados. Me recordó el placer que un viento cálido podía traer a mi cabello. El conde Vincent la escuchó conteniendo la respiración. Parecía como si realmente pudiera sentir todo lo que la chica estaba diciendo. Por último añadió que en caso de peligro siempre podría huir. Después de todo, hay un lugar en su vida donde siempre puede esconderse: su habitación. La muchacha dijo en voz baja que tenía dinero, poder, una enorme mansión y sirvientes confiables. Así que no había nada que temer. Pero todo esto asustó al conde. Lo que más temía era la responsabilidad por su mundo, su familia, su hogar. Y se arrepintió de lo que tenía. A esto Paola comentó amablemente que era mejor tener algo que nada.
El caballero se equivocó cuando pensó que la vida sería más fácil sin todo esto. Esta pobre niña, que creció en la pobreza y el abuso, lo sabía con certeza. Pero también entendió que cada uno vive en su propio infierno. Algunos eran pobres, algunos sufrieron crueldad, algunos lo perdieron todo. Pero no todos tenían un lugar donde esconderse. Y el dueño lo tenía, su habitación. Paola no le dijo al señor que ahora ella también tenía un lugar así. Esta fría mansión se convirtió en un refugio para ella. Y solo por esto la muchacha estaba infinitamente agradecida. Por eso intentó salvar al dueño de sí mismo. Y entonces la criada le contó al señor que tenía miedo de mirar a la gente a los ojos. Ella se asustó por las miradas de disgusto. Pero un día, gracias a esta finca y a su dueño, la niña cambió. Ella se volvió diferente. La pequeña y valiente Paola extendió la mano y levantó el rostro de su amo. Ella le pidió que no bajara la mirada, porque esta era su nueva realidad. Su mundo se volvió diferente. Él cambió para siempre y nunca volvería a ser el mismo. Pero también puedes ser valiente. Extendiéndole la mano, la muchacha le prometió al dueño que lo intentaría también. Él también tuvo que ser valiente por ella. Paola prometió entonces que siempre estaría a su lado, vivo o muerto, junto a su amo ciego. De repente la muchacha abrazó impulsivamente al conde y presionó su cabeza contra ella. Y me di cuenta de que siempre lo protegería, incluso aunque sea un secreto para todos. Después de un tiempo, cuando el dueño se había calmado completamente, Paola se levantó para regresar a su habitación. Pero él inmediatamente le agarró la mano. El conde parecía alarmado, y de inmediato preguntó por qué se iba la criada. Paola se sorprendió por su pregunta. Parecía que ya había hecho todo lo posible por su paz y comodidad. Pero el hombre le recordó que ella había prometido quedarse con él hasta que mejorara. La niña decidió que efectivamente era así. Pero mi señor, avergonzado, dijo que ella había prometido cuidarlo. Pero el miedo aún no ha desaparecido. Entonces el conde Vicente le pidió que se quedara hasta quedarse dormido. No fue muy conveniente, porque Paola ya estaba muy cansada. Pero no había elección. Ella se hundió de nuevo en el suelo junto a la cama. El hombre volvió a tomar su mano y pareció calmarse. Poco a poco su cabeza empezó a caer sobre su pecho. El dueño se quedó dormido. Sin embargo, continuó apretando con fuerza la mano de Paola. Cuando finalmente logró quedarse dormido y relajarse, ya era muy tarde. La niña misma seguía bostezando y frotándose los ojos. Ella terminó sentada junto a la cama del conde toda la noche. La criada regresó a casa casi por la mañana. Más que nada ella quería dormir. Pero ya no había tiempo. Entonces Paola simplemente se dio unas palmaditas en las mejillas para animarse. Después de refrescarse, abrió resueltamente las puertas de la biblioteca. La niña estaba decidida a leerle al menos un libro a su amo. Después de una larga búsqueda, una pila entera de libros aterrizó en la mesa de la habitación del conde. Paola los seleccionó con especial cuidado. Al mirar hacia atrás, el hombre notó con fastidio que la niña estaba siendo persistente. Pero no estaba claro si le gustó o no. Paola se sentó y respondió que precisamente por eso trabajaba para él. Y ella pidió escuchar con más atención esta vez. Se acomodó más y se aclaró la garganta. En el regazo de la niña había un libro grueso con encuadernación verde claro. Al abrirlo, Paola comenzó a leer la historia del simpático cerdito. Una mirada de desconcierto apareció en el rostro del conde. Pero después de unos segundos casi le estaba gritando. Y la muchacha fingió no comprender el motivo de su irritación. Entonces el señor gritó que había cogido un cuento de hadas para niños. Una elección tan frívola le indignó mucho. Y Paola respondió tranquilamente que no se había equivocado con respecto al libro. Ella decidió que un cuento de hadas era la opción perfecta. Después de todo, era un cuento de hadas sencillo y amable que podría ayudar a calmar a su sensible e irritable amo. La niña esperó en silencio dejando el libro, y el conde estaba fuera de sí de ira por su tranquilidad. Paola permitió que él volviera a lanzarle algo. Al fin y al cabo, esto no ha sucedido desde hace mucho tiempo. Pero el hombre se limitó a frotarse la frente con la mano, cansadamente. De repente le dijo que continuara leyendo. La niña decidió que había escuchado mal, pero el conde repitió nuevamente. Paola hizo crujir las páginas. Por la emoción, empezó a leer un poco más rápido de lo necesario, y el dueño inmediatamente la reprendió. No tuvo tiempo de seguir la trama. El caballero exigió leer muy despacio para poder imaginar cada escena. Esto era nuevo para Paola. Le llevó mucho tiempo ponerse al día.
Y he pensado más de una vez que nunca imaginé que leer sería un proceso tan complejo. Más de una o dos veces el conde le exigió que volviera a leer el capítulo. La niña obedeció sin quejarse. Finalmente, logró adaptarse y comprender las exigencias del maestro. Ahora incluso la lectura empezó a hacerla sonreír. La pila de libros que se habían seleccionado la última vez disminuyó gradualmente. Valía la pena destacar que casi todo consistía en buenos cuentos de hadas e historias. Pasaron los días. Una mañana soleada, Paola estaba enjuagando un plato en el fregadero, y al mismo tiempo pensando en qué libro empezar a leer a continuación. Y entonces la niña accidentalmente se miró en el espejo. Algo en su propio reflejo la desconcertó. Paola acomodó un mechón de cabello y lo miró más de cerca. Milagrosamente su piel se volvió clara y brillante, y los moretones y abrasiones desaparecieron. Y entonces la niña creyó oír la voz del dueño. Sin dudarlo, Paola salió corriendo de la habitación, apresurándose hacia el llamado del maestro. Sin embargo, cuando salió corriendo al pasillo, escuchó su nombre. Al mirar hacia atrás, la niña vio que Isabela la estaba llamando. La mujer dijo que vio trabajar a Paola y quedó satisfecha. Por eso quise darle una nueva tarea. La ama de llaves le entregó a la criada un paquete de cartas. Ella explicó que estas eran cartas para el caballero. Paola tuvo que ordenarlos. Al mirar rápidamente el correo, la niña se dio cuenta de que se trataba principalmente de tarjetas de felicitación e invitaciones a eventos. Sin embargo, uno de los sobres llamó su atención. No tenía apellido, solo firmaba con el nombre Violet, y el sobre estaba elegantemente sellado con lacre. Cuando Paola preguntó, Isabela explicó que estas cartas debían mantenerse separadas de las demás. Se suponía que vendrían cada 2 días. La muchacha preguntó si debía entregárselos al conde, pero Isabel les ordenó simplemente mantenerlos intactos. Paola asintió y continuó mirando la pila. Ella no entendió muy bien la historia de la elegante carta, pero decidió guardar silencio. Y entonces la niña se detuvo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. La criada sostenía en sus manos un sobre vacío aparte. En lugar de una dirección, solo había una línea preguntando si todo estaba bien. Isabela notó la sorpresa de la niña. La mujer vaciló. Por primera vez parecía un poco confundida. La ama de llaves parecía estar tratando de tomar alguna decisión importante. Finalmente se acercó a la mesa y sacó un trozo de papel. Luego puso la papelería y el sello al lado. Después de esto, Isabela dijo con firmeza que había una tarea más para Paola. La niña debía escribir una respuesta a esta carta. La criada decidió que había escuchado mal. Pero la mujer explicó que solo necesitaba escribir unas pocas palabras como respuesta. Antes de que la criada tuviera tiempo de responder, la puerta ya se había cerrado detrás del ama de llaves. Dejó toda correspondencia con Paola. La niña estaba emocionada. Valía la pena admitir que llevaba escribiendo bastante tiempo, así que el entusiasmo estaba justificado. Durante un tiempo la criada caminó ansiosamente por la oficina. Ella hizo todo lo posible para superar su emoción y su miedo, pero no había ningún lugar para tirar. Y ahora Paola se sentó a la mesa y puso sus manos sobre la hoja de papel blanca como la nieve. Ella tomó la pluma y sumergió la punta en el tintero. La niña decidió que valía la pena responder que todo estaba bien. Entonces Paola respiró hondo y anotó la respuesta en un papel. Estoy bien. Ella no podía saber que el encuentro con el autor de la carta ya estaba cerca. La muchacha que escribió la carta con tinta dorada en un simple sobre vacío estaba genuinamente interesada en la condición del conde. Sin embargo, ella no era la única que esperaba una respuesta a esta pregunta. Y mucho dependía del resultado. Por lo tanto, al recibir la respuesta de que todo estaba bien, un cierto joven quedó bastante desconcertado. Incluso decidió visitar a un viejo amigo sin demora. Y Paola recibió una carta de respuesta unos días después. Fue escrito nuevamente con tinta dorada. Después de que la niña escribió la primera respuesta, las cartas comenzaron a llegar diariamente. Si la respuesta no estaba escrita, las cartas seguían llegando. Lo más extraño fue que el texto estaba escrito directamente en el sobre. Ellos mismos estaban siempre vacíos. Cuando la criada le mostró las cartas a Isabela, le ordenó que escribiera las respuestas constantemente. Entonces Paola recibió un nuevo y misterioso deber. No se puede decir que ella estuviera feliz por ello. Sin embargo, las habilidades del género epistolar exigieron un esfuerzo considerable por parte de la muchacha, y cada vez le resultaba más difícil encontrar respuestas frívolas y sin sentido. Pero no había ningún lugar a donde ir.
Ahora Paola podía sentarse durante largos periodos en su escritorio frente a una hoja de papel en blanco. Las conjeturas se acumularon una sobre otra. No fue fácil escribirlo. Después de todo, la muchacha no tenía idea de quién era el destinatario de las cartas ni cuál era la historia de su relación con el conde. Tuvimos que actuar literalmente con el tacto. A veces las cartas informaban de cosas bastante mundanas, como flores floreciendo. Entonces Paola pudo permitirse el lujo de responder con la misma verbosidad. Escribió sobre el clima y el verdor de los árboles, sobre el viento y la lluvia. Al recibir una carta que describía un árbol que había brotado, la niña respondió sobre nuevos brotes jóvenes. Afortunadamente, todo lo que había que hacer era mirar por la ventana. Pero un día, cuando estaba a punto de escribir otra respuesta, Paola escuchó un ruido en el pasillo. Una voz masculina desconocida llamó en voz alta a su dueño. La niña se estremeció y miró hacia el pasillo. Allí vio a un joven alto que llamaba a la puerta de la habitación del conde. También escuchó movimiento detrás de él. Sin dejar de llamar, el desconocido la miró de reojo desde debajo del ala de su sombrero bajo. Al ver a Paola, el hombre notó que un nuevo sirviente había aparecido en la finca. La niña asintió en silencio. Al principio, después de dudar, lo miró directamente a los ojos. Pero ella inmediatamente apreció el alto estatus del invitado y se sintió avergonzada. La muchacha ya se había acostumbrado al hecho de que en el castillo no aparecían personas nuevas, especialmente aquellas de alto estatus. Y ahora ella bajó los ojos con miedo. Inclinando la cabeza, solo dijo su nombre en voz baja. El extraño dejó de llamar y se acercó. De repente tomó inesperadamente la mano de Paola y la miró directamente. La niña se quedó congelada por la sorpresa. Antes de que ella tuviera tiempo de recobrar el sentido, el extraño se llevó la mano a los labios y dijo que se alegraba de conocerla. Por primera vez, alguien besó la mano de la niña. Mientras tanto, el hombre levantó sus alegres ojos hacia ella y se presentó. Su nombre era Ethan Christopher. Paola estaba perdida. Sin embargo, inmediatamente una pregunta apareció en su cabeza. ¿Cómo terminó el hombre allí? Al fin y al cabo, hasta ese día nunca había visto a ningún desconocido en el edificio anexo. Sin embargo, este extraño se sentía bastante seguro. Paola se armó de valor y le habló con firmeza al extraño. Lo primero que le interesó fue quién era y por qué había venido. Antes de que pudiera obtener una respuesta, la niña escuchó la voz de su amo detrás de la puerta. El conde exigió que el invitado se marchase. Paola se acercó rápidamente a la puerta de los aposentos del conde y volvió a preguntar. Y el extraño invitó en voz alta al conde Vincent a verlo. Al oír esto, el dueño de la finca gritó fuerte. A voz en grito exigió que expulsaran al visitante no invitado. El conde parecía estar furioso. De su habitación empezaron a oírse ruidos de golpes y cristales rotos. La muchacha se dio cuenta de que tenía que detener al caballero. De lo contrario, podría haber resultado gravemente herido sin darse cuenta. Paola metió la mano en el bolsillo. Recordó cómo, no hacía mucho tiempo, Isabela le había entregado varias llaves en un gran llavero. Ahora es el momento de utilizarlos. Pero antes de que la muchacha tuviera tiempo de coger las llaves, el ama de llaves apareció en el pasillo. Ella pudo llevar al invitado al salón y aceptó su ropa. Intercambiaron bromas como viejos conocidos. La mujer observó con calidez cuánto había madurado su invitado desde su último encuentro. Isabela sentó cuidadosamente a Ethan en el sofá y le dio una orden a Paola. Un minuto después, la muchacha ya estaba colocando una gran taza de té aromático delante de él. La criada intentó ser lo más discreta posible, pero aún así el invitado le agradeció cortésmente el obsequio. Paola, poco acostumbrada a las muestras de cortesía y gratitud, se sintió avergonzada. Ella hizo una reverencia y retrocedió torpemente, y el invitado, sentado frente a Isabel, notó que la condición del conde había empeorado desde su último encuentro. La última vez las cosas no fueron tan malas. La ama de llaves no lo negó. Entonces Ethan preguntó cuánto tiempo había pasado desde que el conde había salido de su habitación. Isabel respondió que habían pasado más de 6 meses. El invitado bajó la cabeza con tristeza. Mientras tanto, Paola permanecía en la puerta, tranquila y desapercibida. Intentó comprender si el invitado conocía el verdadero estado de su amo. Recordó que se había decidido no difundir la noticia de la ceguera del conde. Y luego el visitante declaró que era un amigo íntimo del conde Vicente. Dijo la última frase volviéndose hacia Paola. La muchacha incluso se estremeció de sorpresa, y dijo que decidió satisfacer su curiosidad.
La muchacha hizo una reverencia tímidamente. Le pareció que Isabela no estaba del todo contenta con la atención que Ethan prestaba a una simple sirvienta. Mientras tanto, el hombre miraba a la niña con interés. Finalmente dijo pensativo que ella no era como las demás criadas. Dicho esto, el hombre pensó. Por un momento su mirada le pareció demasiado dura y cautelosa a Paola. Pero entonces el invitado volvió a hablar. Se arrepintió de haber sido demasiado descuidado y haber dejado a Vincent solo. El hombre bajó la cabeza tristemente y se frotó la frente. Se arrepintió de haber elegido a la familia en lugar de a un amigo. Pero Isabel le aseguró que había hecho todo lo que había podido. Sonaba bastante lógico. Sin embargo, el invitado, tomando una taza de té en sus manos, repitió que tenía que ver al conde. El hombre insistió en que si no lo hacía, no podría dormir tranquilo. Paola empezaba a alarmarse por su persistencia. Dicho esto, el huésped decidió quedarse en la finca unos días. El conde Vicente, al enterarse de esto, se irritó mucho. Incluso afirmó que había perdido el apetito y pidió que le retiraran la comida. Ni siquiera la persuasión de Paola funcionó. Últimamente estaba muy contenta de que el conde finalmente hubiera empezado a comer solo. Sin embargo, las porciones aún eran demasiado pequeñas. Mientras recogía la bandeja de comida, preguntó si al caballero le gustaría ver a su invitado, pero exigió que bajo ninguna circunstancia se permitiera al visitante entrar a la habitación. La niña notó que Ethan parecía genuinamente preocupado. Sin embargo, el conde respondió irritado que no todo era así. Además, mi señor exigió que se mantuviera lo más lejos posible del invitado, y ni siquiera volvía a hablar con él. Sin embargo, esto fue bastante difícil de lograr. A la mañana siguiente, cuando Paola entró al comedor, vio a Ethan allí desayunando. Él le mostró una sonrisa dentada y la saludó cálidamente. La criada vaciló. Haciendo una reverencia, se apresuró a disculparse. Al fin y al cabo, este comedor no se utilizaba habitualmente. Sin embargo, Ethan le pidió que se sentara. Y entonces sonó en los oídos de Paola la voz del dueño, ordenándole no hablar con el huésped. Ella se negó rápidamente. Al notar que la muchacha se iba, el invitado se volvió nuevamente hacia ella. Sonrojándose levemente de vergüenza, pidió no quedarse solo. Paola no tenía experiencia previa en tratar con manipuladores, por lo que estaba completamente perdida. Ella tuvo que tomar una decisión difícil, y el huésped, fingiendo tristeza, comenzó a decir que le daba mucha pena comer solo. Incluso aparecieron lágrimas en sus ojos. Al ver la vacilación de Paola, Ethan incluso dejó sus cubiertos en su plato. Se quejó de que no podría comer ni un bocado más solo. La niña estaba nerviosa. Intentó frenéticamente averiguar qué órdenes debía seguir. El propietario exigió no hablar con el huésped, pero las reglas de hospitalidad y decencia indicaban preocupación por los huéspedes. Entonces Paola, con la cabeza gacha, se sentó en el borde de la silla. Ella bajó la cabeza y pensó en las palabras de mi señor. La niña trató de comprender por qué estaba tan descontento con la visita de Ethan. Después de todo, según el invitado, eran viejos y buenos amigos. Pero el dueño lo llamó sinvergüenza. Y ahora Paola estaba sentada en la misma mesa con este hombre. Él sonrió dulcemente. Pero ¿quién podía saber lo que tenía en mente? La muchacha, preocupada con estos pensamientos, no tenía tiempo para comer. Para desviar la atención, tomó un trozo de pan del plato y comenzó a masticarlo, sin sentir el sabor. Entonces Ethan preguntó sobre el estado de ánimo del conde. El invitado pensó que estaba muy enojado, pero Paola comenzó a defender ardientemente a su amo. La criada le aseguró al hombre que su amo no estaba enojado en absoluto, aunque había que reconocer que sí tiraba cosas, y añadió que el caballero a menudo hace esto. El invitado captó inmediatamente esta idea, y subrayó que esto podría ser bastante peligroso. Entonces Paola decidió que debía guardar silencio para no decir demasiado. Ella bajó la cabeza y comenzó a masticar en silencio. Después de una pausa, Ethan se volvió hacia ella nuevamente. Ahora le interesaba saber exactamente quién era el responsable de la comodidad del conde Vincent. También estaba interesado en el estado de salud actual del conde. La niña se sintió acorralada ante preguntas tan directas. Empezó a masticar aún más lentamente, estirando cada trozo. Al mismo tiempo, intentaba comprender el propósito de las preguntas del invitado. Esto podría haber sido una prueba. Ethan añadió mirándola atentamente que a menudo escuchaba chismes sobre la finca. Según él, la crueldad del joven conde era ya legendaria. Paola recordó inmediatamente que Isabela le había dicho algo similar.
En ese momento la muchacha no le dio ninguna importancia a estas palabras, pero resultó que los rumores se habían extendido bastante lejos. Además, recordando la actitud del conde hacia ella, el chisme no podía considerarse mentira. El conde era en verdad muy desenfrenado y grosero. Al ver su vacilación, el invitado de repente se rió y dijo que el conde Vicente sabe cómo causar problemas a quienes le rodean. A Paola no le gustó, y Ethan continuó diciendo que su amigo podía ser bastante terco. Según él, si Vincent quería algo, siempre lo conseguía. Mi señor siempre dejaba claro cuando no estaba satisfecho con algo. Y aunque pareciera tranquilo, siempre hacía algo extraño después. El discurso del invitado fluyó con mucha fluidez, y fue muy parecido a la verdad. Y de repente la niña se sintió como un ratón caminando directo hacia una trampa para ratones. Y el invitado continuó echando leña al fuego y describiendo la terquedad del conde. Y luego atraparon a Paola. Ella comentó en voz baja que lo llamaban burro testarudo. Se mordió la lengua demasiado tarde y las palabras ya habían salido. Pero el invitado solo estaba contento por esto. Y la muchacha trató de comprender lo que había hecho. Ethan dijo que Vincent había dejado de responder cartas en los últimos meses. Él no escribía ni recibía invitados. El amigo estaba preocupado y decidió venir sin avisar. Pero ahora supuestamente entendía por qué el conde actuaba de esa manera. El hombre parecía realmente preocupado por su amigo. Incluso preguntó si todo estaría bien para él. Paola respondió tranquilamente que el caballero estaba intentándolo. La muchacha sabía que su señor simplemente necesitaba que le dieran tiempo. Se hundió en la oscuridad, que era lo más terrible para él, y nadie podría entender su dolor a menos que lo sintiera él mismo. Entonces Paola insistió en que simplemente teníamos que esperar. Ella sabía que su amo tendría que superar todo esto por sí solo, y ella iba a ayudarlo incansablemente con esto. Finalmente, la niña dijo que a veces es mejor no interferir, sino dejar todo como está. Y la solución tuvo que llegar por sí sola. Ethan la escuchó con mucha atención. Su expresión facial cambiaba constantemente. Finalmente dijo que Paola era bastante honesta. Le impresionó la fuerza y la franqueza con que la muchacha hablaba de su amo. También notó que ella tenía mucha determinación. Sin embargo, ella parecía más amable de lo que él esperaba. Paola no podía distinguir si el invitado la estaba elogiando o regañándola. Y de repente dijo que no podía esperar eternamente, por lo cual pide transmitirle algo al conde. En ese momento el hombre se acercó de repente. Sonriendo pícaramente preguntó si podía contar con la ayuda de Paola. La muchacha no podía ni quería prometerle nada. Ethan luego preguntó si Vincent abriría la puerta si persistía. Paola lo negó amablemente. Y de repente Ethan dijo pensativo que sería muy conveniente encantarla. La muchacha estaba demasiado asustada por el estallido inesperado del invitado. Ella incluso retrocedió y se cubrió con sus manos. Y él ya se reía alegremente. A la mañana siguiente, todos los habitantes de la casa supieron de la llegada de un huésped inesperado. Incluso Lénica, la criada, preguntó si era cierto. Paola se hizo una pequeña amiga de ella. Al fin y al cabo, la muchacha a menudo llevaba cosas desde el castillo principal al edificio anexo. Y ella hablaba a menudo de la finca. Ahora Lénica estaba interesada en el propósito de la visita de Ethan. La muchacha estaba visiblemente encantada con el galante caballero. Mientras le entregaba las cosas, le dijo a Paola que Ethan era bastante famoso. Era un amigo cercano del propietario y el segundo heredero de la familia Christopher. La criada notó que Ethan era muy guapo, amable y educado. Así que los sirvientes claramente favorecieron al invitado de honor. Avergonzada, Lénica comentó que Paola tenía suerte de ver al invitado tan a menudo. Y la muchacha respondió que Ethan se alojaba en la habitación de invitados del edificio anexo. Por lo tanto, si quisiera, Lénica también podría verlo. Pero la criada comentó astutamente que los sirvientes de la casa principal no podían entrar al edificio anexo. Esto sorprendió mucho a Paola. Ella consideraba que la finca era un todo único, lo que implicaba que los sirvientes también eran compartidos. Sin embargo, Lénica explicó que solo unas pocas personas tienen derecho a entrar en el edificio anexo. Pero incluso en este caso no pueden caminar por allí. Supuestamente estar en el edificio anexo en el momento equivocado o en un lugar no autorizado podría incluso provocar que le cortaran la cabeza. Paola escuchó con asombro. Ni siquiera podía imaginar que la vida del conde Vincent estuviera rodeada de tantos secretos y prohibiciones. Ella fue la elegida. Mientras caminaba por el pasillo hacia las habitaciones del conde,
Paola recordó algo. Quedó claro por qué nunca se encontró con ninguno de los sirvientes en el pasillo. Pero si el edificio anexo estaba tan fuertemente custodiado, entonces el huésped era realmente especial. De lo contrario, simplemente no habría entrado en esta parte de la finca. La noche siguiente, Paola se despertó por gritos que venían del pasillo. Era Ethan quien nuevamente golpeaba la puerta del conde. Golpeó durante largo rato, pero hubo silencio detrás de la puerta. Al no lograr nada, el hombre se sentó en el suelo junto a la puerta y se quedó dormido. Fue allí donde Paola lo encontró temprano en la mañana. Al principio incluso tenía miedo, pero luego reconoció a Ethan en el hombre dormido y desaliñado. La niña le tocó suavemente el hombro para despertarlo, pero el hombre durmió profundamente. Finalmente abrió los ojos y se dio cuenta que era de mañana. Entonces Paola le preguntó qué hacía afuera de la puerta toda la noche. Ethan bostezó ampliamente y explicó que había decidido tocar la puerta toda la noche con la esperanza de que el conde Vincent se enojara y abriera la puerta. Pero estaba equivocado. Después de estas palabras, el invitado se giró y miró a la criada con esperanza. Y de repente Paola cometió un error. Sacó de su bolsillo la llave de la habitación del conde, y ella se ofreció a abrirle la puerta a Ethan. El invitado quedó atónito. Solo ayer Paola le aseguró que era imposible. Entonces la niña dijo que podía abrir la puerta solo para cambiarse de ropa. Y si en ese momento de repente entra Ethan, no será culpa suya. El conde quizá no creyó en tal coincidencia, pero no importó mucho. El invitado dudó, pero de repente dijo que ya no estaba de humor, así que decidí intentarlo de nuevo un poco más tarde. Esto sorprendió un poco a Paola. Después de todo, esa noche Ethan estaba decidido a ver al conde. Ella caminó hasta la puerta de la habitación y le pidió a Ethan que no entrara. Después de todo, necesitaba cambiar la ropa de cama. Él asintió con una sonrisa en señal de acuerdo. Después de encontrar la llave justa, Paola la introdujo en la cerradura y la giró. La cerradura se abrió con un crujido. La niña tiró de la manija. La pesada puerta se abrió con un crujido forzado. Estaba casi oscuro dentro. Tan pronto como Paola entró, inmediatamente sintió un olor desagradable. Mirando a su alrededor, buscó al caballero en la penumbra. Era extraño, pero la cama estaba vacía. Y de repente, detrás de la pata de la mesita de noche, la muchacha vio la mano del dueño en el suelo. Corriendo hacia adelante, vio el cuerpo postrado del conde Vincent. No mostraba señales de vida. Un poco después, cuando el médico ya había lavado el estómago del dueño y el peligro había pasado, Paola se relajó un poco. El conde estaba descansando, recuperando el sentido, y el médico dijo que los síntomas indicaban un trastorno estomacal grave. Esto sorprendió a la muchacha. Después de todo, toda la comida era la mejor. Sin embargo, el médico explicó que esto podría suceder no solo por alimentos en mal estado, pero incluso si el paciente no ha comido durante mucho tiempo. Paola no podía comprenderlo. Ella pensaba que una buena nutrición solo podía traer beneficios, pero resultó que también puede haber mucho. Y solo ahora, mirando al exhausto y dormido conde, se dio cuenta de lo frágil que era su cuerpo. Lo más probable es que los intentos de asesinato lo debilitaran gravemente. Al salir, el médico volvió a llamar su atención sobre el hecho de que el conde estaba muy débil. Por eso la criada tuvo que protegerlo aún con más cuidado. Después de hablar con el médico, decidió regresar a la habitación del maestro. La puerta crujió suavemente cuando Paola giró el pomo. Cuando entró, vio que el conde Vincent ya no estaba dormido, sino sentado en la cama, apoyado en almohadas. Ethan se sentó en una silla al lado de su cama. Un amigo le preguntó a Vincent por qué había perdido tanto peso. Y en efecto, después del disgusto sufrido, el conde empezó a verse aún peor. Él permaneció en silencio y Ethan repitió que había perdido mucho peso desde su último encuentro. Él creía que el conde necesitaba cuidarse más en serio. Ethan parecía genuinamente preocupado. El hombre dijo que ahora simplemente se sentía avergonzado delante del difunto conde Belunita, padre de Vincent. Pero el caballero no reaccionó a las palabras de su amigo. Ni siquiera pareció notar su presencia. Sin embargo, el conde pronto le pidió a Ethan que se fuera. Pero el invitado no se dio por vencido. Intentó persuadir a su amigo para que dejara de permanecer encerrado, y ofreció su ayuda. Sin embargo, Vincent respondió sarcásticamente que Ethan no podía hacer nada por él, y añadió que él mismo haría todo lo que estuviera a su alcance. Al ver que su amigo no se daba por vencido, el conde se enojó. Él preguntó burlonamente si Ethan podría recuperar su vista.
Era todo lo que el dueño había soñado. El invitado permaneció en silencio, desanimado. Entonces el conde le pidió que dejara de decir lo mismo y se marchara definitivamente. En ese momento Ethan se enfureció. Comenzó a preguntar cuánto tiempo Vincent pensaba llevar una vida tan solitaria. Según él, la gente ya ha empezado a difundir chismes. Sin ninguna información hicieron conjeturas. La mayoría creía que el conde no se estaba recuperando simplemente de una lesión, pero en realidad esconde un problema de salud mucho más grave. Por eso Ethan creía que uno no podía vivir así para siempre, y trató de persuadir a su amigo. Y el conde Vicente seguía preguntándole qué proponía. Resultó que Ethan creía que era hora de revelar toda la verdad. Las especulaciones se han vuelto completamente aterradoras. Sin embargo, para mi señor esto significaba nada menos que una sentencia de muerte. Hasta ahora solo lo desconocido lo había salvado. Y el conde tenía razón al creer que, tan pronto como se conociera su completa ceguera, el asesino aparecería en la puerta. Entonces nada podrá detenerlo. A esto, Ethan respondió con bastante calma que muy probablemente el atacante ya estaba al tanto del estado del conde, así que no había nada que temer. Incluso desde el otro extremo de la habitación, Paola vio lo pálido que se había puesto el rostro del conde. Incluso apretó los puños con ira. Pero esa no fue la peor parte. Después de una pausa, Ethan dijo con firmeza que había tomado una decisión. Y si Vincent no lo cuenta todo él mismo, lo hará. El amigo creía que todos debían saber la verdad. Al oír esto, Paola casi gritó de horror. Ella solo logró taparse la boca con la mano. El conde Vicente también quedó asombrado. Incluso saltó de su asiento y gritó que Ethan se había vuelto loco. Sin embargo, el invitado no se inmutó. Pero él respondió que tal vez eso era cierto. Pero la decisión ya estaba tomada. Ethan dijo que estaba muy apegado a Vincent, pero que nada podía ocultarse para siempre. Y él simplemente no quería ver sufrir a su amigo. El hombre pensó que el conde se comportaba como un niño. Por eso estaba decidido a sacarlo del cautiverio. Y las objeciones no le molestaron. Y Vicente en ese momento estaba temblando de miedo y de ira. Sintió profundamente su impotencia. Y lo único que pudo pedir fue no decir tonterías. Sin embargo, Ethan fue implacable. Él respondió que hablaba muy en serio y que tenía intención de demostrarlo. Se puso de pie y desde su altura se inclinó sobre el exhausto conde. Ethan le iba a dar una opción, y el conde levantó la cabeza y miró fijamente a su amigo. Intentó distinguir al menos algo, pero la oscuridad no quería retirarse. Ethan, sin embargo, fue implacable. Jugó con mi señor como un gato con un ratón, y dio una falsa esperanza de salvación quitándola inmediatamente. Esa misma noche, Paola tuvo que limpiar las habitaciones de invitados. Fue en ellos donde se instaló Ethan Christopher. Estaba limpiando los cristales de la ventana cuando de repente el invitado se dirigió a ella. Mientras hojeaba el periódico despreocupadamente, el hombre preguntó cómo estaba Vincent. Paola frunció el ceño con disgusto. Después de escuchar la conversación, no quería nada más que no volver a ver al invitado. Pero la muchacha solo respondió que podía visitar a su amigo él mismo. Sin embargo, Ethan afirmó que prefería escuchar todos los detalles directamente de ella. Él hizo crujir las páginas del periódico con calma, y Paola bajó la cabeza y comenzó a respirar de manera uniforme y profunda. Entonces la niña intentó calmarse y controlar su enojo. Al fin y al cabo, el comportamiento del invitado le pareció muy cruel. El día anterior le había dicho al conde que tenía que demostrar que lo estaba intentando si no quería publicidad. Ethan explicó esto diciendo que quería estar seguro del bienestar de su amigo. El conde Vincent era muy terco, y Ethan no quería esperar más. Al recordar esto, Paola comentó secamente que su amiga no debería haber amenazado al maestro de esa manera. Al fin y al cabo, esto no parecía en absoluto una preocupación genuina. Ethan se rió. Preguntó si realmente sonaba como una amenaza, y la muchacha respondió que no es mucho mejor que la obliguen a hacer algo. Entonces Ethan asintió tranquilamente. Admitió que efectivamente había amenazado al conde, y lo hizo de forma totalmente consciente. Paola hizo una mueca de disgusto mientras continuaba frotando el cristal. Ahora Ethan le parecía algo más que un astuto. Para ella, él se convirtió en un enemigo. Al notar su disgusto, el invitado respondió que él y Vincent estaban conectados por los intereses de ambas familias. Por tanto, la autodestrucción del conde fue inoportuna. Debido a esto, Ethan tenía muchas esperanzas de que Paola pudiera influir en el milord y obligarlo a abandonar la habitación. Pero ella no pudo hacerlo.
Sin embargo, el invitado la provocó con bastante astucia. La muchacha se aferró con todas sus fuerzas, pero estaba firmemente del lado de su amo. Cuando por fin terminó de lavar las ventanas, pudo dejar las habitaciones de invitados y al huésped mismo. Fue un verdadero alivio. Paola cogió el cubo y se dirigió hacia la salida. Pero de repente se dio cuenta de que Ethan la seguía como una sombra. La criada salió al pasillo, pero el huésped no se apartó de su lado. Él se quedó unos pasos atrás, pero no la dejó. Paola ya estaba muy cansada y casi llorando. Ella no entendía por qué este hombre continuaba acosándola, así que se encontraron en la biblioteca. En ese momento, Ethan miró a su alrededor y preguntó por qué la niña había venido allí. Ella respondió secamente que quería elegir un libro. El invitado quedó sorprendido, pero lo que más le impactó fue que el libro era necesario para que el conde lo leyera. Ethan preguntó desconcertado si el conde realmente estaba escuchando la lectura. Y Paola explicó con calma que al principio el dueño se negó, pero luego se acostumbró. Mirando atentamente los libros, la niña dijo que al principio le leía cuentos de hadas al caballero. Pero ahora decidí elegir algo más interesante. Entonces oyó un sonido extraño detrás de ella. Creyó oír a Ethan resoplar, intentando contener la risa. Al darse la vuelta, Paola se dio cuenta que el hombre se tapaba la boca con la mano y temblaba. Ella levantó las cejas con sorpresa. Y entonces Ethan se echó a reír. Le divertía mucho el hecho de que el conde estuviera escuchando libros infantiles. Paola lo miró sorprendida. Ella no entendía por qué este hecho provocaba una reacción tan fuerte. La niña esperó en silencio, esperando una explicación. Pero Ethan continuó riendo, cubriéndose la cara con la mano. Su risa se hizo más fuerte, y ahora todo el ala podía oír esas carcajadas incesantes. Incluso el conde, sentado en su habitación envuelto en una manta, escuchaba. Para él, este sonido era una advertencia de peligro.